Por favor, papá, no vengas a la boda. Con esa frase, cruda y directa, comenzó el mensaje de mi hija, y con él, algo dentro de mí terminó. Natalia, la niña que crié con todo el amor que un hombre puede dar, me decía que ya no formaba parte de su vida. No como padre, no como familia, no como nada. Me excluía porque ahora tenía otros padres, gente con más dinero, más estatus, más capacidad para costear sus fantasías. Leí y releí esas palabras, sentado solo en la sala de la casa donde ella creció, con los ojos ardiendo y el corazón encogido. No respondí con ira, solo escribí, entiendo, y apagué el celular. Si has pasado por algo similar, si has sentido el abandono viniendo de donde más debería venir el amor, dime desde dónde me estás escuchando. Tu mensaje puede darme la fuerza para seguir contando. Mi nombre es Leandro Márquez, tengo 74 años. Soy jubilado, viudo desde hace 7, y vivo solo en Ontario, California. La casa donde vivo fue construida con mis propias manos, y cada pared aún guarda el olor del café que mi esposa, Delfina, preparaba todas las mañanas. Desde que ella se fue, mi hija Natalia era lo único que me quedaba. Pensé que estábamos unidos, incluso con los años pasando, incluso con ella creciendo y alejándose un poco. Pero nunca imaginé que un matrimonio fuera el pretexto para cortarme de su vida con tanta frialdad. La historia comenzó en serio unos días antes de ese mensaje. Era el final de la tarde, y yo estaba leyendo el periódico cuando Natalia entró en casa con prisa, todavía sosteniendo las llaves del auto importado que le regalaron sus suegros. Sin quitarse el abrigo, dijo que necesitaba $35,000 para la ceremonia. Es el día más importante de mi vida, papá, dijo, como si me pidiera que fuera a comprar pan a la esquina. Cerré el periódico con cuidado. Me quité las gafas y le dije con toda la honestidad que me quedaba, hija, puedo darte $8,000. Es lo que puedo ofrecer sin comprometer mi sustento. El silencio que siguió pesó más que cualquier grito. Ella se rió. Una risa que ya no reconocía. ¿8,000? Eso ni siquiera cubre las flores. Y entonces comenzaron las comparaciones. Que los Salvatierra ya me habían pagado el buffet, la decoración, el fotógrafo. Que Mireya había vendido las joyas de la familia para ayudar. Que Octavio había refinanciado la casa para darle el matrimonio de sus sueños a su hijo. ¿Y tú? ¿Te vas a esconder detrás de la jubilación? Dijo, con desprecio en sus ojos. Intenté explicar que las cuentas médicas de su madre, el funeral, los arreglos de la casa, todo había consumido mis ahorros. Ella no quiso escuchar. Empujó los papeles de mi mesa al suelo y se fue diciendo que un verdadero padre se las ingeniaba. Me arrodillé en el suelo de la sala con los papeles esparcidos entre mis pies, intentando entender qué le había pasado a mi niña. Al lado de los viejos extractos y notas, la foto de Delfina sonreía en blanco y negro. Parecía triste en ese marco, triste como yo. Me quedé allí, inmóvil, por minutos demasiado largos, sintiendo que había perdido no solo a mi hija, sino también mi promesa a Delfina, la de que nuestra Natalia siempre tendría a alguien que la protegiera. A la mañana siguiente, vi una publicación en las redes sociales de Natalia. La leyenda decía, gracias a mis verdaderos padres por cumplir mi sueño. Y allí estaban ellos. Natalia sonriendo frente a una tienda de vestidos de novia, abrazada a Mireya, que le acomodaba el velo, mientras Octavio observaba con una sonrisa orgullosa. Debajo de la foto, docenas de comentarios. ¡Qué afortunada eres! Tu nueva familia es perfecta. Los Salvatierra son un regalo de Dios. Ninguna mención a mí, ni siquiera un recuerdo. Tragué la amargura e hice lo que aprendí a hacer en 40 años de auditoría bancaria: documentar. Abrí mi laptop, creé una carpeta llamada Natalia, Evidencias, y comencé a guardar todo. Capturas de pantalla, comentarios, datos de las empresas mencionadas por ella. Algo allí me molestaba profundamente. No era solo la exclusión, era el exceso. Todo aquello costaba mucho más de lo que cualquier persona común podría pagar. La ostentación era demasiada. Empecé a sospechar que los Salvatierra tenían más que solo generosidad. Y entonces me acordé de Mauricio Estrella, antiguo colega de la agencia donde trabajé.
Nos despedimos hace años cuando se fue para abrir su propia empresa de investigación privada. Si algún día necesitas ojos discretos, me llamas, me dijo. Tomé mi viejo cuaderno de tapa dura, ese donde anoto todo lo importante, y encontré el número. Llamé. Mauricio, soy Leandro. Necesito saber con quién se metió mi hija. Él no dudó. Pásame los nombres completos y sus negocios. El resto déjamelo a mí. Así comenzó mi plan. No era venganza, era claridad, verdad. Si Natalia quería llamar a alguien verdadero padre, ella tendría que conocer la verdad sobre quién estaba comprando su corazón. Y yo haría eso sin levantar la voz, sin escándalo, solo con hechos, como aprendí toda mi vida. Mauricio fue rápido. En 3 días, me llamó con la voz grave y un tono que yo reconocía bien de nuestros tiempos en la agencia. Había descubierto algo serio. Quedamos en un café discreto, de esos que casi nadie frecuenta durante la semana. Llegó con una carpeta negra, delgada, pero pesada de significado. Leandro, los salvatierra no son quienes dicen ser. Están lavando dinero. Y hay indicios de evasión fiscal que superan los $400,000. Yo no dije nada. Solo miré los documentos, extractos bancarios, registros de empresas fantasma, facturas falsas emitidas por servicios de buffet que nunca existieron. Todo allí era meticuloso, profesional y completamente ilegal. Usan el restaurante como fachada. La mayor parte de los ingresos declarados son ficticios. Hay depósitos de empresas que no existen, direcciones falsas y un patrón de movimientos típico de quien está enmascarando capital sucio. Mauricio hablaba mientras abría cada hoja frente a mí, como si estuviera leyendo un informe de crimen organizado. Yo solo escuchaba y sentía el corazón pesar, no de rabia, sino de lucidez. ¿Estás seguro de todo esto?, pregunté. Leandro, tú fuiste mi mentor. Solo vine porque sé que tú sabrás qué hacer con esto. Y puedo ir más a fondo si quieres. Volví a casa con la carpeta en el regazo, como si estuviera cargando la verdad entera dentro de un sobre. Pasé el fin de semana escaneando, organizando, revisando todo como si estuviera a punto de presentar el informe más importante de mi vida. Y de cierta forma, lo estaba. Al final, creé un dossier, separado por secciones. Cuentas bancarias, empresas fachada, facturas falsas, fotos de transacciones sospechosas en el restaurante. Y en la portada, escribí a mano. Para que conozcas quiénes son de verdad tus nuevos padres. Con amor, papá. El matrimonio de Natalia sería dentro de 4 días. Tiempo suficiente para planear con precisión el momento de la entrega. Yo no quería escándalo, aún no. Yo quería que ella viera con sus propios ojos lo que había detrás del lujo. Quería que abriera el sobre sola, en el silencio de la noche de bodas, cuando todos los invitados ya se hubieran ido, y solo quedara la verdad, como un fantasma que nadie espera, pero que no puede ser ignorado. El día anterior a la boda, Natalia me llamó. Su voz estaba dulce, eufórica. Dijo que estaba feliz de que yo hubiera aceptado ir. Mireya quiere hacer un discurso sobre la familia, papá. Octavio está emocionado de finalmente conocerte mejor. Están ansiosos por tenerte con nosotros. Cerré los ojos y sonreí. Será una noche memorable, hija. Puedes contar con eso. Ella no sabía que el brindis de esa noche se haría con la copa llena de verdades. Al día siguiente, me puse mi mejor traje, planchado y simple. Puse el sobre dentro del saco, en el bolsillo interior, junto al corazón, y fui. El salón era deslumbrante, lleno de candelabros de cristal, arreglos florales que parecían salidos de películas, meseros con guantes blancos sirviendo champán francés. Pero yo no veía belleza. Yo veía números. Sabía cuánto costaba cada flor. Sabía que ese vestido de novia era pagado con dinero sucio. Y aún así, respiré hondo. La misión era más grande que mi orgullo. Cuando Natalia me vio, vino corriendo, hermosa, emocionada, abrazándome como no lo hacía en mucho tiempo. Papá, gracias por venir. Tu presencia significa mucho para mí. Yo acaricié su rostro, la miré a los ojos, y saqué el sobre del bolsillo con calma. Tengo un regalo para ti, pero ábrelo solo después de la fiesta, cuando estés sola, en casa. Ella sonrió, curiosa,
y guardó el sobre en el bolso de novia, al lado de labiales, pañuelos y pequeños billetes de felicitación. No sabía que ese sobre era el único regalo verdadero de esa noche. El salón se fue llenando. Fui conducido a un asiento en la tercera fila, detrás de empresarios, amigos influyentes de los Salvatierra, e incluso parientes lejanos de su nueva familia. Mi posición dejaba claro, yo era un adorno social, una presencia simbólica, el padre pobre de la novia, educadamente escondido detrás de los que realmente invirtieron en ese matrimonio. Respiré hondo, me ajusté la corbata y me mantuve firme. El momento de Natalia aún llegaría. Y entonces, ella entró. Al lado de Octavio, claro. Él se había apropiado incluso del derecho de llevar a mi hija al altar. Caminaban despacio, sonriendo a todos, como si fueran los reyes de esa noche. Mireya lloraba emocionada, con un pañuelo bordado en las manos. La ceremonia fue larga, llena de discursos sobre la familia, sobre el amor, sobre la gratitud, y ni una palabra sobre mí. Como si los años en que enseñé a Natalia a andar en bicicleta, a lidiar con la pérdida de su madre, a enfrentar los miedos de la vida, simplemente no existieran. En la recepción fui cordial. Me senté, comí, sonreí discretamente, pero mis ojos registraban todo. Sobres que pasaban discretamente de mano en mano, meseros recibiendo propinas generosas en efectivo, documentos intercambiándose cerca del bar, entre brindis y risas. Todo como Mauricio había descrito. Yo conocía ese patrón. Era lavado de dinero, disfrazado de generosidad. Y el restaurante de los Salvatierra no era solo el escenario de la fiesta, era el escenario entero del esquema. Cuando Octavio se me acercó durante la cena, vino con una sonrisa amplia y ese aire ensayado de quien está panna, a punto de dar un sermón disfrazado de amabilidad. Leandro, qué placer tenerlo con nosotros esta noche. Natalia quedó muy feliz con su presencia. Eso demuestra que la familia puede superar todo, ¿no es así? Asentí con calma. Claro, la familia es todo. Él pareció satisfecho con mi respuesta, como si yo hubiera aceptado mi papel de figurante con humildad. Mireya pronto se acercó y agregó, hicimos todo con tanto cariño. Natalia se merece lo mejor. Y usted, claro, siempre será bienvenido, dentro de sus posibilidades. Sonreí. Sabía que era lo más cerca de una humillación que se atreverían a hacer en público. Me quedé allí, observando. Cada gesto, cada intercambio, cada detalle. Los Salvatierra operaban con precisión. Era como si el restaurante tuviera un segundo menú, invisible, paralelo, hecho de sobres, depósitos y nombres que nunca aparecían en las facturas. Vi a un hombre dejar discretamente una carpeta sobre una silla vacía. Minutos después, un mesero la recogió y la llevó a la cocina. Vi a Mireya saludar a una mujer con 2 besos, y poco después, algo pequeño y rectangular pasar de mano en mano. Y detrás de todo eso, mi hija sonreía sin saber. O peor, fingiendo no saber. Fue durante el postre que decidí levantarme y circular por el salón. Nadie notó mi ausencia en la mesa de los menos importantes. Pasé cerca del área de servicio, del mostrador donde los meseros se reían entre sí con billetes doblados en los bolsillos. Uno de ellos dejó una caja negra abierta por segundos. Dentro, docenas de sobres blancos, organizados por nombre. No era una caja de propinas. Era flujo de caja no declarado. Volví a mi lugar, y sin levantar sospechas, anoté mentalmente todo lo que vi. La precisión de un auditor nunca se pierde. Solo cambia de propósito. Cuando volví a la mesa, Natalia se estaba despidiendo de una de las tías de los Salvatierra. Al verme, corrió hacia mí y me abrazó de nuevo. Papá, estoy tan feliz. Todo salió perfecto. La miré con ternura, incluso con el peso de la verdad ardiendo por dentro. Tú mereces saber la verdad, hija. Es solo eso lo que deseo. Ella frunció el ceño por un instante, pero pronto volvió a sonreír. Sabía que ibas a terminar aceptando a los Salvatierra. Ellos realmente quieren que seamos una sola familia. Yo solo dije, ya veremos, hija, ya veremos. El sobre seguía guardado con ella. Vi cuando Natalia lo tocó discretamente, dentro del bolso, como si se acordara de algo que aún no comprendía.
El papel blanco sellado con una cinta simple era una bomba silenciosa, y el reloj estaba corriendo. Yo sabía que ella lo abriría por la noche, y sabía que la verdad, cuando se revela con pruebas, no grita. Ella silencia. Ella corroe desde adentro. Ella obliga a mirar hacia atrás con vergüenza. Y nada sería más devastador para Natalia que ver que todo aquello, toda la fiesta, toda la fantasía fue comprada con lodo. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono en silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni de ella, ni de Octavio, ni de Mirella. Sonreí. Sabía que el sobre había sido abierto. Preparé mi café con calma, como hacía todas las mañanas desde que Delfina se fue. La mesa estaba puesta, la radio encendida bajito. Y aún sin saber lo que pasaría ese día, sentía algo diferente, una ligereza que no venía del alivio, sino de la firmeza. Yo había hecho lo que necesitaba ser hecho, sin gritar, sin acusar, solo mostrando la verdad. A las 10:30 de la mañana, el teléfono vibró. Era un mensaje de Natalia. «Papá, ¿podemos hablar?» El tono era otro, más contenido, sin el brillo de los mensajes de semanas atrás. Respiré hondo antes de responder. «Claro, hija, estoy en casa». Y solo 5 minutos después, el interfono sonó. Miré por la ventana. Natalia estaba allí, sola. El vestido de novia ya no existía. Usaba un buzo, el rostro limpio, sin maquillaje, y los ojos parecían haber envejecido 10 años en una noche. Cuando abrí la puerta, ella me miró en silencio por algunos segundos. Después, entró y se sentó en el mismo sofá donde ya había llorado cuando se rompió el brazo a los 8 años, donde descansaba en el regazo de su madre después de la escuela. Ahora era una mujer hecha y derecha, pero parecía rota. Sostenía el sobre abierto con los papeles ya manipulados. «¿Papá? ¿Todo esto es verdad?» Asentí con serenidad. «Sí, y hay más, si quieres ver». Ella negó con la cabeza. «Ya vi lo suficiente». Y entonces se derrumbó en lágrimas, sin gritos, sin drama. Solo un llanto contenido, como el de quien finalmente entendió. «¿Ellos me compraron?», murmuró. Me senté a su lado con calma y le tomé la mano. «Ellos compraron tu atención, pero tú te vendiste porque quisiste creer que el amor se mide en joyas, autos y fiestas. Y eso, hija, eso es lo que más duele». Natalia apoyó la cabeza en mi hombro y lloró por largos minutos. No dije que la perdonaba. No dije que todo estaba bien. Solo estuve allí, presente, firme, porque, por mucho que ella me hubiera abandonado, yo aún era su padre, y aún creía que ella podía volver. Después de un tiempo, Natalia se recompuso y comenzó a abrir el bolso, sacando de allí objetos que parecían pesar 1 tonelada. La pulsera de diamantes que Mirella le había dado la semana anterior, la billetera de cuero con iniciales en dorado, el par de aretes carísimos. «No quiero nada de esto. Ya no puedo ni tocar estas cosas». Ella puso todo sobre la mesa de centro, como si se deshiciera de venenos. «Todo esto ahora me da asco». La observé en silencio, dejando que ella lo procesara a su propio ritmo. Ya no había razón para decir, «te lo dije», o «debiste haberme escuchado». Ese dolor, ahora, era de ella. «¿Vas a denunciarlos?», preguntó, mirándome fijamente. «Ya los denuncié», respondí con calma. Los documentos fueron enviados al IRS, al Departamento de Ingresos del Estado y a la División de Crímenes Financieros. Ella pareció absorber las palabras con asombro, pero también con alivio. «¿Serán arrestados?». Me encogí de hombros. «No lo sé, pero lo que importa es que ahora la verdad ya no depende de mí. La justicia está en movimiento». Natalia asintió, aún aturdida. «¿Planeaste todo esto? Con tanto silencio. Yo pensaba que estabas siendo débil, pero ahora veo, fue la fuerza más aterradora que he visto. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad o país sigues esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que imaginas». Pasamos el resto de la mañana hojeando álbumes antiguos. Natalia lloró al ver la foto de su 6º cumpleaños, con Delfina sosteniendo el pastel de chocolate hecho en casa. Ella tocaba las imágenes con reverencia, como si estuviera tocando una vida que había olvidado.
Mamá vería todo esto con ojos claros, ¿no crees? Preguntó. Tu madre tenía un don para percibir lo que los otros esconden. Ella habría visto a los salvatierra antes que nadie, y te habría protegido. Pero ahora es mi turno. Natalia sonrió con tristeza. Y tú me protegiste, incluso cuando te di la espalda. Al día siguiente, llegaron noticias del restaurante. La agencia de impuestos había hecho una redada. Se llevaron computadoras, carpetas, documentos fiscales. El lugar fue cerrado para revisión contable de emergencia. No tardó mucho para que los periódicos locales comenzaran a informar sobre el escándalo. Restaurante de alta gastronomía investigado por fraude fiscal. Los nombres de Octavio y Mireya estaban en los titulares. Natalia, avergonzada, me llamó temprano. Intentaron hablar conmigo, pero los bloqueé. No quiero saber más. Ya entendí todo. Ella parecía diferente, más firme, más madura, y al mismo tiempo, más ligera. Esa noche, ella volvió aquí a casa con una caja en las manos. Era todo lo que había recibido de los salvatierra. Ropa, zapatos, perfumes, relojes, regalos de buenas intenciones, ahora marcados con el sello de la corrupción. Quiero donar todo. Nada de esto me sirve, pero tal vez pueda ayudar a alguien que lo necesite. Acepté el gesto con un nudo en la garganta. Tu madre se habría sentido orgullosa de esto. Natalia me miró a los ojos. ¿Y tú? Yo sostuve su rostro con ambas manos. Ya lo estoy. La semana siguiente, Natalia pidió algo que me tomó por sorpresa. Quiero hacer una ceremonia pequeña. Nada de iglesia, nada de salón. Solo nosotros, algunos amigos de verdad, y tú llevándome al altar. Me quedé en silencio por algunos segundos, absorbiendo el peso de esas palabras. ¿Estás segura? Ella asintió. Quiero que este momento sea real, honesto, simple. Quiero que, esta vez, todo nazca del corazón. Abracé a mi hija con fuerza. El tipo de abrazo que solo los padres que casi lo pierden todo pueden dar. El pequeño matrimonio fue programado para el domingo siguiente, en el jardín de la abuela del novio, en un barrio tranquilo de Pomona. La abuela se encargó de preparar los arreglos. Los amigos de la infancia de Natalia ayudaron con la comida. Y yo, con la ayuda de Mauricio, me aseguré de que ni un solo centavo tuviera un origen dudoso. Natalia usó un vestido modesto, prestado, y parecía más hermosa que en cualquier sesión de fotos del matrimonio anterior. Esta vez, ella sonreía con el corazón, y cuando sostuvo mi brazo para entrar en el patio donde estaban las sillas, susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». El nuevo yerno, Diego, estaba visiblemente afectado por las revelaciones sobre sus padres, pero se mantuvo digno. En ningún momento intentó justificar los crímenes de los Salvatierra. No sabía nada, señor Márquez, pero voy a pasar la vida intentando hacer lo correcto. Apreté su mano con firmeza. Hazlo por ella. Y por ti. Él solo asintió, con los ojos húmedos. Era un buen muchacho. Y en ese momento, yo veía esperanza en un lugar donde antes solo había decepción. La ceremonia fue breve, pero cargada de significado. Los votos fueron simples, escritos a mano, sin florituras. Solo verdades dichas con los ojos llorosos y las manos temblorosas. Cuando Natalia terminó de hablar, todos se levantaron y aplaudieron. Nadie lloraba por el lujo que se había ido, sino por el coraje de volver a empezar sin máscaras. Esa mañana, sentí que algo se curaba dentro de mí. Era como si cada aplauso borrara un insulto antiguo. Cada flor del jardín reemplazara un arreglo comprado con dinero sucio. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz con el mundo que yo mismo construí. 2 días después, Mauricio me llamó. La investigación había sido ampliada. La agencia de impuestos ahora estaba cruzando datos con otros establecimientos ligados al nombre de los Salvatierra. El restaurante estaba cerrado, los empleados interrogados, y una citación había sido entregada personalmente a Octavio. «Está desesperado», dijo Mauricio. «Me llamó 3 veces. Quiere saber quién entregó los documentos». Me reí por lo bajo del otro lado de la línea. Él todavía cree que puede controlar la narrativa. Mauricio respondió: «Va a intentar negociar, pero lo que tenemos es a prueba de negociaciones». La noticia pronto se esparció por la ciudad. Los titulares hablaban de lavado de dinero, fraudes en contratos públicos
e incluso del involucramiento de un concejal en fiestas pagadas por los Salvatierra. La sociedad que antes los elogiaba, ahora quería distancia. Los amigos de fachada desaparecieron. Los socios comerciales rompieron contratos. Y, como era de esperar, comenzaron los rumores, que la denuncia había venido de dentro de la familia, que alguien muy cercano lo había entregado todo. Mireya fue vista llorando en la entrada del club social, no por arrepentimiento, sino por la vergüenza pública. Natalia me llamó ese día preocupada. ¿Saben que fuimos nosotros? Yo la tranquilicé. Desconfían, pero no pueden probarlo. Y aunque pudieran, no importa. La verdad tiene su precio, hija, y vale cada centavo. Ella respiró hondo. A veces todavía me siento culpable, como si yo hubiera permitido todo esto. Tú lo permitiste, sí, pero también lo corregiste. Y eso te hace diferente a ellos. Del otro lado de la línea. Oí un sollozo contenido. Gracias por decirme eso. Necesitaba escucharlo. Si esta historia también te ha conmovido hasta aquí, comenta desde dónde me estás escuchando. Saber que mis palabras llegan tan lejos me ayuda más de lo que imaginas. Comenzamos a vivir días más tranquilos. Natalia venía a visitarme casi todas las semanas. La casa volvió a tener risas en la cocina, olor a comida en el horno y sonido de conversaciones sinceras al final de la tarde. Empezamos a cultivar juntos una pequeña huerta en el jardín trasero. Mamá siempre quiso plantar lavanda aquí, dijo ella. Y la plantamos. Un nuevo ciclo, modesto, silencioso, pero profundamente verdadero. Las cosas simples volvieron a tener sentido. La vida, incluso después de todo, estaba floreciendo de nuevo. Mientras tanto, el proceso avanzaba. Mauricio me mantuvo informado de cada paso. Octavio contrató abogados caros. Intentó desacreditar los informes, pero los documentos hablaban por sí solos. Los movimientos bancarios, los registros de empresas fantasma, las fotos dentro del restaurante. Todo formaba un rompecabezas que ya no podía ser desarmado. En poco tiempo, el caso salió de la esfera estatal y fue a parar a manos de la Fiscalía Federal. Mireya, hasta entonces silenciosa, intentó alegar inocencia, pero las pruebas mostraban que ella también firmaba los contratos irregulares. Recibí una carta anónima en casa, escrita con letras recortadas de revista. Decía, «Arruinaste a una familia entera. Pagarás por ello». Le mostré la carta a Mauricio. Él solo negó con la cabeza. Están desesperados. Yo no tenía miedo. Sabía que quien juega con suciedad teme a la luz. Y allí, en esa casa modesta con un jardín simple, la luz había vuelto a entrar en todos los rincones. Ya no había sombra capaz de tragarme. La denuncia, el silencio, el coraje, todo eso me pertenecía. Y ahora, le pertenecía a mi hija también. Una tarde, al final de un almuerzo, Natalia me entregó un sobre. Pensé que deberías ver esto. Era una carta escrita a mano por Octavio. En ella pedía disculpas, pero no por sus crímenes, sino por haber defraudado la confianza de la familia. Decía que todo lo que hicieron fue para garantizar un futuro digno a Natalia. Me reí con amargura. Usan hasta la palabra dignidad como fachada. Natalia asintió. ¿Todavía cree que puede justificarlo? Qué bueno que ella no lo creía. Las audiencias preliminares comenzaron semanas después. La prensa asistió en masa. Fotos de los Salvatierra entrando en el tribunal con la mirada baja y los semblantes tensos circularon por los periódicos de la mañana. Natalia no quiso asistir. Prefirió ir a la casa de Delfina, que ahora era mía. Quiero estar con ella en pensamiento, dijo. Pasamos la tarde en silencio, solo escuchando un vinilo antiguo que a Delfina le encantaba. Y allí, con el sonido bajo de un bolero de fondo, sentí que habíamos sobrevivido a lo peor. Al día siguiente de la audiencia, recibí una llamada del abogado federal encargado del caso. Quería confirmar si yo estaría dispuesto a prestar testimonio formal sobre el origen de los documentos entregados. Dije que sí, con serenidad. No quiero esconderme. Todo lo que hice fue por amor a mi hija y por el deber de no callarme ante lo que es incorrecto. Él agradeció. Dijo que mi colaboración había sido decisiva para acelerar la investigación. La fiscalía ya preparaba la orden de prisión preventiva para Octavio y Mireya.
La caída sería inevitable y pública. Natalia, por otro lado, intentaba seguir con su vida. Aunque afectada, comenzó a trabajar a medio tiempo en una biblioteca comunitaria. Decía que quería reconectarse con lo que era esencial. Me perdí, papá, y ahora estoy volviendo, poco a poco. Yo la veía llegar con el cabello recogido, libros en los brazos y una sonrisa tímida en el rostro. Era como ver su versión antigua renaciendo, más humilde, más atenta, más humana. Nunca lo dije, pero todas las noches, cuando ella se iba, yo lloraba por lo bajo, no de tristeza, sino de gratitud. Había recuperado a mi hija, sin gritar, sin amenazar, sin venganza, solo con firmeza y verdad. Mauricio apareció aquí en casa una tarde con un sobre en las manos. Es oficial. El mandato fue firmado hoy. Octavio y Mireya serán arrestados preventivamente. La acusación es seria: lavado de dinero, evasión fiscal, asociación delictiva. Tomé el papel, leí cada línea con calma. ¿Y los bienes?, pregunté. Serán bloqueados. El restaurante está cerrado, las cuentas están congeladas, el imperio se acabó. Dane, cerré el sobre y lo guardé en el cajón donde guardaba las fotos de Delfina. Ella merecía saber que la justicia había llegado. El día del arresto, la noticia corrió por la ciudad como fuego en paja seca. Canales de televisión estaban en la puerta de la mansión de los Salvatierra. Las imágenes mostraban a Octavio siendo esposado, intentando esconder el rostro. Mireya, con gafas de sol, temblaba mientras entraba en el coche de policía. Yo miraba todo en silencio, sentado en el viejo sillón de la sala, el mismo donde Delfina leía sus novelas. Natalia llegó cuando el reportaje aún estaba al aire. Ella se detuvo en la puerta, vio la escena, y simplemente se derrumbó en lágrimas. Yo me sentaba en esa mesa, yo vivía en esa ilusión. La abracé con fuerza. Y ahora estás libre de ella. Lo más curioso fue la reacción de la gente. Aquellos que antes adulaban a los Salvatierra, ahora fingían que nunca los conocieron. Las sonrisas se apagaron. Las invitaciones desaparecieron. Los aliados se esfumaron como humo. Es impresionante cómo el mundo adora a los héroes hasta que caen y adora a los criminales hasta que son atrapados, dijo Mauricio en una conversación. Pero a nadie le gusta ver a un padre simple ganando con silencio. Yo sonreí. No quería aplausos. Solo quería a mi hija de vuelta. Y lo conseguí. Comencé a escribir un pequeño diario. Un cuaderno de tapa azul donde registraba los días, los sentimientos, los aprendizajes. Natalia lo descubrió y me pidió leerlo. Quiero saber cómo te sentías mientras todo pasaba. Al principio dudé. Era demasiado íntimo. Pero se lo entregué. Y al día siguiente, ella me lo devolvió con los ojos rojos. ¿Sufriste tanto en silencio? Y aún así, nunca te rendiste conmigo. Ella me abrazó y dijo algo que no había escuchado en años. Te amo, papá. En los días siguientes, la rutina volvió a encontrar un ritmo propio. Cocinar juntos los domingos se volvió un hábito. Natalia y Diego empezaron a planear una mudanza. Querían irse de Ontario, empezar de nuevo en una ciudad más pequeña, donde el apellido Salvatierra no abriera ni cerrara puertas. Queremos criar a nuestros hijos lejos de esa sombra. La idea me dolió, lo confieso, pero también me llenó de orgullo. Si se van, que sea con mi bendición. Solo no se olviden de dónde vinieron. Ella sonrió. Jamás. Poco tiempo después, recibí una carta de un periódico local. Querían entrevistarme. Padre revela esquema millonario y salva a su hija de familia criminal. Decía el título del correo electrónico. Me negué. Escribí una respuesta simple. Algunas victorias no necesitan titulares. Se completan en el silencio de la conciencia tranquila. Natalia leyó y lloró de nuevo. Me das más lecciones ahora que cuando era niña. Sonreí. Porque ahora estás escuchando con el corazón. En el cumpleaños de Delfina, fuimos al cementerio a llevar flores. Natalia dejó un pequeño billete pegado con cinta. Perdón, mamá. Estoy volviendo a ser la hija que criaste. Me quedé en silencio, respetando su momento. El viento soplaba suave, como si la propia Delfina estuviera allí, diciendo en voz baja que todo estaba bien.
El dolor no se había ido, pero estaba en paz, como una herida que cicatrizó dejando una marca, no para doler, sino para recordar. El mes siguiente, Natalia y Diego se mudaron a Santa Paula, una ciudad pequeña en el interior donde él consiguió un puesto como profesor de ciencias. La casa que alquilaron era simple, con un porche al frente y un jardín lleno de posibilidades. Fui con ellos para ayudar en la mudanza. Cargué cajas, colgué estantes, instalé cortinas. Era agotador, pero me sentía vivo. Natalia me pidió que le dejara un esqueje de la lavanda de mi huerta en el jardín de ellos. Quiero llevar un pedazo de nuestra casa conmigo, dijo. Yo no lloré delante de ella, pero cuando volví a Ontario, lloré todo el camino. Incluso con la distancia, hablábamos todos los días. Ella me llamaba al final de la tarde para contarme cómo le había ido en el trabajo, cómo estaban los vecinos, qué habían cocinado para la cena. A veces Diego también se unía a la llamada. Señor Márquez, tiene que venir a probar su lasaña. Yo me reía, y me sentía parte de esa nueva vida. Una vida sin lujos, sin mentiras, pero con afecto y respeto. Exactamente lo que siempre soñé para mi hija, aunque ella haya tardado en verlo. Con el tiempo, las noticias sobre los Salvatierra desaparecieron de los titulares. La justicia siguió su curso. Los bienes fueron subastados. El restaurante se convirtió en un supermercado de barrio. Mireya recurrió varias veces, pero sin éxito. Octavio intentó un acuerdo, delatando a otros involucrados. Acabó condenado a 5 años de prisión. Ella, a 3. Ambos perdieron todo: prestigio, amigos, estatus. Cuando supe que estaban viviendo con parientes lejanos, solo pensé, es el ciclo que se completa. La vida cobra, tarde o temprano, todo lo que fue construido sobre mentiras. Mauricio me visitó un sábado de estos. Trajo una botella de vino y una sonrisa discreta. ¿Nunca pensaste en escribir este relato?, preguntó. La historia es demasiado buena para quedarse encerrada solo entre las paredes de esta casa. Me reí. Yo escribí, pero no para el mundo, para mí mismo y para ella. Le mostré el cuaderno azul que se había transformado en el diario de todo lo que viví. Él lo hojeó con respeto, como quien toca algo sagrado. Tú ganaste, Leandro, y ganaste con elegancia. Bebí un sorbo de vino antes de responder. Yo no quería ganar, solo no podía aceptar perder a mi hija por un castillo de arena. Unas semanas después, fui a visitar a Natalia. Al llegar, me esperaba con un sobre en las manos. «¿Es lo que piensas?», dijo sonriendo. Era un ultrasonido. «Vas a ser abuelo». Sentí que mi corazón saltaba dentro del pecho. Abracé a mi hija como el día en que nació. Será un niño, y quiero que crezca sabiendo que su abuelo es un hombre justo, firme, y que nunca se cayó ante lo que estaba mal. Me quedé sin palabras. Solo la sostuve con fuerza. Allí, debajo de ese porche de madera, nació una nueva parte de mi historia. Natalia me preguntó si quería escribir algo para que fuera leído en el baby shower. Respondí que sí, pero que no sería un discurso. Sería una carta. Pasé días escribiendo a mano. Hablé sobre la honestidad, sobre escuchar más que hablar, sobre plantar raíces antes de extender las alas. Hablé sobre el valor de un no bien puesto, y sobre cómo el silencio, a veces, es el grito más poderoso. Cuando ella leyó la carta el día de la fiesta, se emocionó. Los invitados aplaudieron. Pero yo, sentado al fondo, solo pensaba en Delfina. Ella habría sonreído. De regreso a casa encontré mi viejo reloj de bolsillo, regalo de mi padre. Puse una foto del ultrasonido dentro de él. Lo cerré con cuidado. Ahora tengo otra razón para vivir un poco más, murmuré. La casa estaba en silencio, pero por primera vez el silencio era reconfortante. No era ausencia, era reposo, era madurez. Natalia todavía me llamaría esa noche solo para decir, gracias por nunca haberme odiado, incluso cuando lo merecía. Y yo respondería como siempre, el amor no se deshace con un error, se fortalece con el perdón. Recibí una carta del tribunal informando que mi nombre había sido oficialmente adjuntado como colaborador clave en el caso Salvatierra. Ya no tendría que testificar. La fiscalía consideraba la denuncia cerrada. El juez clasificó la documentación como
Detallada, irrefutable y extremadamente precisa. Sonreí al leer eso. Era el tipo de evaluación que recibía en mis tiempos en el banco, pero ahora con un sabor diferente, porque esta vez no había sido solo profesionalismo, había sido personal y profundamente humano. Cerré el sobre y lo guardé en el último cajón del escritorio, junto con el anillo de matrimonio de Delfina y un mechón de cabello de Natalia, que había guardado desde que ella tenía 6 años. Cada recuerdo en su lugar, cada capítulo en el momento correcto. La justicia estaba hecha, pero lo más importante, el amor había vencido. No a través de gritos ni venganza, sino por persistencia, lucidez y fe en el tiempo. Con el paso de las semanas, mi rutina volvió a ser simple, como siempre había sido. Pero algo era diferente. Las mismas paredes de mi casa ahora guardaban otros recuerdos. Recuerdos recientes, de reencuentros, de tés compartidos con mi hija, de risas cortas, tímidas, como quien está aprendiendo a amarse de nuevo. Volví a cuidar mis plantas, a reorganizar los libros, a escribir. Y todas las mañanas, al tomar mi café, miraba la silla vacía de Delfina y decía en voz baja: «Estamos bien, mi amor. Nuestra niña ha vuelto». Natalia me llamaba casi todos los días, incluso con el embarazo avanzando. Cada ultrasonido era una nueva emoción. Cada examen normal era una victoria. «Te llamarán abuelo moderno», bromeaba ella. «Usarás celular y todo». Yo me reía, diciendo que lo que importaba era poder contar historias. Historias reales, no cuentos de hadas. Historias de superación, de esas que muestran que la verdad siempre encuentra su camino. Y ella respondía: «Tú eres mi mejor historia». Úsena. En una de esas llamadas, ella me pidió algo inusual. «Cuando mi hijo nazca, quiero que seas el primero en sostenerlo después de mí, porque tú me sostuviste incluso cuando yo te derribé». Aquello me golpeó con la delicadeza de un trueno. «¿Estás segura, hija?», pregunté emocionado. «Sí, fuiste mi puerto cuando yo no merecía ni un muelle. Quiero que él conozca pronto a alguien que está hecho de raíz». Prometí que estaría allí, y cumplí. El 4 de marzo, a las 6:12 de la mañana, nació Tomás. Un bebé saludable, con ojos atentos, y manos que agarraban todo con fuerza, como si quisiera sostener la vida con prisa. Fui el primero en cargarlo, envuelto en la manta azul claro que Natalia preparó con tanto cariño. Y cuando él me miró, o tal vez solo abrió los ojos al azar, yo susurré: «Tu abuelo ha cometido muchos errores, pero nunca dejó de amar, y eso es lo que necesitas saber». Natalia lloraba en la cama, Diego sostenía su mano, y yo sostenía a Tomás. 3 generaciones unidas allí, sin herencia en dinero, sin joyas, sin promesas, solo presencia. Y la presencia, aprendí, es la mayor forma de amor. Las semanas siguientes fueron un torbellino de pañales, tomas, noches sin dormir, y llantos que mezclaban miedo y felicidad. Yo iba y venía de Santa Paula con frecuencia, ayudaba con las compras, preparaba comidas, ponía a Tomás a dormir en mi regazo. «Abuelo tiene manos mágicas», decía Natalia. Y yo, por dentro, le agradecía a Dios por haber vivido lo suficiente para vivir aquello. Después de todo lo que perdí, ganar a ese niño era como recibir un nuevo aliento de vida. Un día, mientras Natalia dormía y Diego terminaba un trabajo en la computadora, me quedé solo con Tomás en la sala. Él dormía en mi pecho, y yo comencé a tararear una melodía antigua que Delfina le cantaba a Natalia cuando era bebé. Las palabras salían despacio, entrecortadas por la emoción. Y entonces, por primera vez en décadas, sentí una lágrima caer de mi rostro sin tristeza. Era una lágrima de plenitud, de reconciliación con la vida, de aceptación por todo lo que no pude controlar, y por todo lo que, a pesar de ello, se arregló. Natalia me ofreció una habitación fija en la casa nueva. «No quiero que te quedes solo. Puedes venir cuando quieras, o si quieres, quedarte para siempre». Dije que lo pensaría. No quería tomar decisiones impulsivas. Aún amaba mi casa, el jardín, los rincones de Delfina, pero empecé a visitarlos por periodos más largos, y me di cuenta de que podía tener 2 hogares,
el del recuerdo y el del presente, y que ninguno de los dos excluía al otro. En mi último regreso a Ontario, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había solo una hoja escrita a mano. Destruiste todo, y aún así eres celebrado. Pero un día, el mundo verá quién eres realmente. Sonreí al leer. Era el mismo resentimiento de siempre, con nueva caligrafía. Probablemente algún cómplice de los Salvatierra, o alguien que se beneficiaba con el esquema. Rasgué el papel, lo tiré, y fui a regar mis lavandas. Las amenazas no asustan a quien ya ha enfrentado la pérdida de un hijo en vida. Y lo recuperó. Días después, fui llamado para un conversatorio en la biblioteca donde Natalia había trabajado. Querían que hablara sobre ética, silencio y justicia. Me negué al principio, pero Natalia insistió. Tú hablas mejor cuando crees que nadie te está escuchando. Y es exactamente por eso que deben escucharte. Fui. Me senté frente a 20 jóvenes y conté mi historia. Sin florituras, sin dramatizaciones, solo los hechos. Al final, una joven se acercó y dijo, «Usted me recordó a mi abuelo. Él también prefería el silencio a las peleas, y por eso, nadie lo olvidó». Sonreí. Entonces creo que tomé la decisión correcta. Esa noche después del conversatorio fue silenciosa, pero no vacía. Volví a casa y me senté en el porche con un té en las manos. El cielo estaba despejado y se podían ver algunas estrellas entre los cables de la calle. Pensé en cuán paciente es el tiempo. ¿Cómo nos espera para que entendamos lo que necesitamos entender? Y pensé en Delfina, de nuevo. Todo lo que vivimos, todo lo que construimos, todas las batallas que ganamos sin hacer ruido. Nuestra hija ahora era madre, y tal vez esa era la mayor herencia que ella podía pasar, la firmeza en medio del caos. Natalia me llamó tarde esa noche. «Papá, ¿todavía estás despierto?» Respondí que sí. Tuve un sueño con mamá. Estaba sentada contigo en el porche. Me miraba y sonreía. Me quedé callado. ¿Crees que ella estaría orgullosa de mí ahora? Respiré hondo antes de responder. Ella siempre lo estuvo. Incluso cuando caíste, ella sabía que un día volverías. Y volviste, hija, con más fuerza que antes. Hubo un silencio del otro lado. Gracias, papá, por haber sido el único que nunca soltó mi mano, incluso cuando yo solté la tuya. En las semanas siguientes, seguí yendo y viniendo entre mi casa y la de ellos. Tomás crecía rápido, y cada día era una novedad, un nuevo sonido, una nueva mirada, un nuevo gesto. Yo lo observaba con la atención de quien sabe que el tiempo no vuelve, y me daba cuenta de cómo la vida vuelve a empezar en los pequeños detalles. La forma en que él me apretaba los dedos, cómo sonreía a las plantas del jardín, cómo se dormía oyendo mi voz. Era como si él supiera, instintivamente, que yo estaba allí no solo como abuelo, sino como guardián de una historia que casi se pierde. Recibí, una mañana tranquila, una llamada del asistente del fiscal. Quería informarme que Octavio y Mireya habían sido condenados en segunda instancia. La pena fue mantenida. Su testimonio no fue necesario, señor Márquez, pero su documentación nos permitió acortar el proceso en casi un año. Fue esencial. Agradecí, pero no sentí celebración, solo justicia. Cerré los ojos, colgué el teléfono y fui a cortar romero para el almuerzo. La vida seguía con sus sabores simples. En el primer cumpleaños de Tomás, me encargué de preparar el almuerzo. Natalia me ayudó a marinar el pollo. Diego se encargó de la música, y los pocos invitados que vinieron trajeron comida hecha en casa. Nada de lujos, nada de excesos, solo compartir. Cuando Natalia sopló la vela con Tomás en su regazo, me miró de lejos y sonrió. Era una sonrisa tranquila, completa, agradecida, como si dijera, «Lo logramos». Y sí, lo logramos. Del lugar más oscuro al más claro. Del silencio de la exclusión al ruido de las risas verdaderas. Diego me dio un regalo ese día. Un sobre con una foto enmarcada. Era la imagen de Delfina con Natalia aún pequeña, sonriendo en el jardín trasero de la casa antigua. Al lado, en letras simples, ella vería orgullo en todo esto. Sostuve el cuadro con las manos temblorosas. No lloré, solo agradecí. Era como sellar todo lo vivido con lo único que realmente permanece. Memoria viva.
Natalia colgó la foto en la sala de la nueva casa. Dijo que quería que Tomás creciera mirando a su abuela. Ella va a ser parte de su historia, incluso sin haber estado aquí. Comencé a escribir cartas para Tomás. Aún siendo un bebé, él no entendería nada por muchos años. Pero las escribía de todos modos. Cartas sobre el coraje, sobre el silencio, sobre la integridad. Cartas sobre los errores, sobre el arrepentimiento, sobre los nuevos comienzos. Un día, cuando sea mayor, Natalia le entregará este cuaderno. Aquí están las palabras de tu abuelo. Él vivió lo que dijo, y nunca necesitó levantar la voz para ser escuchado. Quiero que él sepa que el amor puede ser firme sin ser duro, que el perdón puede ser fuerte sin ser permisivo, que ser padre es resistir y esperar. Una tarde estábamos los tres sentados en el jardín, yo, Natalia y Tomás. Ella me preguntó qué era lo que más me dolía de todo lo que pasamos. Pensé por un instante antes de responder. No fue el desprecio, ni los insultos. Fue el silencio vacío que quedó entre nosotros cuando te alejaste. Yo escuchaba tus pasos saliendo de casa y pensaba, ¿volverá algún día? Y eso, hija, fue lo que más pesó. Ella me tomó la mano. Pero volví, y no me voy más. Sonreí. Eso es lo que me sana. El mismo día, antes de irme, Natalia me llamó adentro. Dijo que Tomás se había dormido y que quería mostrarme algo. Me llevó a su cuarto y señaló un estante. Había un portarretratos con mi foto, para que él siempre sepa quién eres, incluso cuando yo no esté cerca, porque tú eres raíz, papá, y las raíces no necesitan moverse para sostener un bosque entero. Salí de la casa con los ojos llorosos. No necesitaba nada más. La vida, con todos sus tropiezos, me había devuelto todo. Pocos días después, me senté a la mesa con mi cuaderno azul y escribí la última entrada del diario. Comencé con una frase que llevé conmigo desde el principio. Algunas guerras se ganan con silencio. Y allí, en ese papel amarillento, resumí todo. El abandono, el descubrimiento, el plan, la justicia, la reconciliación. Pero terminé con algo que aprendí a lo largo del camino. Amar es mantenerse en pie incluso cuando los demás te dan la espalda. Cerré el cuaderno con calma y lo guardé en una caja de madera junto a un par de zapatitos de Tomás y una foto antigua de Delfina. Mi historia estaba escrita, y ahora era tiempo de vivir el presente. Natalia y Diego decidieron darle a su segundo hijo, que está en camino, el nombre de Lorenzo. «En honor a ti, papá», ella dijo con los ojos llorosos. Yo sonreí y moví la cabeza. «Mi nombre es Leandro, hija». Y ella respondió, «Pero tu fuerza siempre fue la de alguien que renació». Y Lorenzo significa exactamente eso. Renacido. No soy un hombre que crea en símbolos, pero en ese instante entendí que a veces la vida nos devuelve aquello que creíamos haber perdido, con un nombre nuevo. En la primavera siguiente, volví al mismo banco del jardín donde me senté cuando recibí aquel primer mensaje de exclusión. El lugar ya no dolía. Las flores habían vuelto a crecer, y el viejo roble al lado de la cerca proyectaba sombra sobre el césped. Allí, cerré los ojos y respiré hondo. El tiempo había pasado, el dolor había enseñado, y el amor, a pesar de todo, había permanecido. No porque fuera perfecto, sino porque resistió. Recibí una última llamada de Mauricio, meses después. Él estaba cerrando la empresa. Voy a jubilarme como tú, plantar calabazas y escribir memorias. Nos reímos. Él me agradeció por haberlo involucrado en esa historia. Dijo que aquello reavivó en él el valor del oficio. Me recordaste que investigar puede ser también un acto de amor. Le deseé suerte, y le prometí visitarlo con un pote de dulce de leche y un manojo de romero, como deben hacer los buenos viejos. En un fin de semana cualquiera, Natalia me invitó a una parrillada en el patio trasero. Llegué temprano, como de costumbre, y encontré a Tomás jugando con un carrito de madera. Cuando me vio, corrió hacia mí y dijo, «Abuelo, vení, tengo que mostrarte algo». Me llevó a un rincón del jardín. Allí él y Diego habían hecho un cantero con placas de madera. En una de ellas, escrito con tiza de colores, «Huerto del abuelo». Me agaché, abracé al niño y dije por lo bajo, «Gracias, mi amor».
Esto vale más que cualquier herencia. Más tarde, Natalia me llamó a la cocina. Me entregó una caja de regalo. Dentro había un libro impreso con tapa dura. Era mi diario. Lo mandé a encuadernar, ella dijo, pero solo lo haremos circular cuando tú quieras. Leí el título en la tapa. El silencio de Leandro. Sonreí. Puedes dejarlo guardado. No lo escribí para que lo leyera todo el mundo. Lo escribí para no olvidar. Ella asintió. Pero un día, alguien va a necesitar estas palabras. Y yo supe, allí, que mi voz no se perdería, incluso cuando yo me callara. Volví a caminar por las mañanas, con pasos lentos, pero firmes. Los vecinos saludaban. Los niños del barrio me llamaban el señor de la lavanda. Y de alguna manera, eso me hacía bien. Di clases voluntarias por un tiempo, contando historias, ayudando a ancianos a organizar documentos, explicando finanzas con palabras simples. Descubrí que, incluso cuando la vida te empuja a un rincón, todavía es posible ser útil. Y tal vez esa sea la forma más hermosa de envejecer, siendo aún un puente para alguien. Si esta historia tocó tu corazón, comenta desde dónde me sigues. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Y ahora, mirando todo lo que viví, no cambiaría una coma, porque incluso el dolor me empujó a un lugar mejor. Natalia hoy me mira con ternura. Diego me respeta con sinceridad. Tomás me llama campeón y se duerme en mi regazo con la confianza de quien sabe que está seguro. Y yo estoy en paz, porque fui fiel a lo que era, incluso cuando todo me decía que estaba perdiendo. Pero lo que parecía derrota era solo el silencio preparando el cambio. Al final, la vida no me pidió ruido, me pidió constancia, me pidió paciencia, me pidió que me aferrara cuando todo temblara, y me aferré. Por eso hoy, cuando alguien me pregunta qué hice ante la mayor injusticia de mi vida, respondo con una sonrisa: esperé y gané.